Buenas tardes, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Bien, hermanos, continuando con Hechos en el capítulo 17, esta vez vamos a ver del versículo 16 hasta el versículo 34, y es la continuación de lo que había ocurrido en Berea, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuérdense que estaban en Tesalónica, ellos escapan de Tesalónica, son ayudados por los hermanos a escapar de Tesalónica, llegan a Berea, los de Tesalónica se enteran que están en Berea y van a Berea otra vez. Pero aprovechan ese tiempo para predicar la palabra del Señor. Y luego que predican la palabra del Señor, inmediatamente aparecen los de Tesalónica, como lo decía, y los hermanos les ayudan a escapar de Berea ahora hacia Atenas. Y el apóstol Pablo es el primero que escapa. Parece que no van todavía ni Lucas ni Timoteo, tampoco va Silas, que era su compañero en el segundo viaje misionero, así que no va todavía, así que va Pablo primero, llega a Atenas primeramente el apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en el capítulo 17, versículo 16, dice así. Hechos, capítulo 17, verso 16, dice así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, de hecho, todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la tierra, de la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Padre bueno, bendice tu palabra, esta lectura que hemos hablado del apóstol Pablo en Atenas, que pueda edificar nuestras vidas como siempre. Señor, este pasaje que está inserto en tu inerrante palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En este pasaje, hermanos, vemos la impresión del apóstol Pablo, especialmente en los primeros versículos. Después de que escapa de Berea, obviamente él estaba preparado para predicar el evangelio, pero aquí se ve la percepción del apóstol Pablo de lo que piensa de Atenas en ese momento. Y el apóstol Pablo está acostumbrado a aprovechar toda oportunidad para predicar el evangelio, porque en otros pasajes él dice también, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no predico el evangelio. Pues en este caso vio a Atenas y le llamó la atención porque esta ciudad estaba entregada a la idolatría.
¿Sabe? Cuando leí este pasaje me pongo a pensar en mi infancia, hermanos. El primer momento en que entro en conciencia, me acuerdo bien, era la muerte de mi hermano. Mi hermano había muerto, era el 1965, yo tenía 5 años y es la primera vez que me acuerdo una escena en mi vida. Recuerdo muy bien que mi hermano mayor me trataba de consolar, pero yo no entendía siquiera qué era la muerte, no me daba cuenta. No me daba cuenta que mi hermano había muerto, el mayor de nosotros había muerto. Y parece que trataban de evitarme el sufrimiento y mi hermano me compró un carrito para que yo pueda jugar. Seguramente pensó que yo me di cuenta que el hermano había muerto. De verdad no me daba cuenta de lo que había pasado. Pero entré en conciencia aquel día acerca de lo que era la vida, de que estaba en este mundo. Me daba cuenta que estaba en este mundo, pero la siguiente cosa que me doy cuenta es el lugar donde yo vivía. Otra escena que viene a mi mente después de esto, estoy caminando en una calle y empiezo a ver una cantidad de gente que empieza a caminar en esta dirección hacia mí. Y yo me quedo impresionado por la forma en que ellos vienen. Algunos vienen disfrazados, algunos con disfraces medio completos e incompletos. Algunos empiezan a danzar y algunos veo y estaban vestidos de diablos y algunas de diablas y algunos estaban con cosas que después llegué a conocer en la tradición de la ciudad que había nacido. Si yo hubiese podido elegir la ciudad donde voy a nacer, no hubiese elegido esa ciudad, hermanos. Pues yo nací allá en la capital pagana de la República de Bolivia, donde el paganismo hierve, donde es difícil ser cristiano. Y me parece que la impresión que el apóstol Pablo tuvo cuando llega a Atenas era una impresión mucho más meditada, obviamente, comparada a la de un niño de 5 años, el que era yo, un hombre maduro que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y había entendido que el único Dios vivo y verdadero era justamente el Dios de Israel y el Señor Jesucristo, que es la revelación de este Dios en medio de nosotros. O sea que había diferencia entre la impresión que yo tuve como niño y la impresión que tuvo el apóstol Pablo cuando llega a Atenas. Pero la similitud es la misma porque él llegó a una ciudad donde quedó impresionado por la idolatría a la cual esta ciudad vivía entregada. Hermanos, y hay otra cosa más interesante de Atenas. Atenas no solamente era una ciudad idólatra, además tenía una idolatría bien sofisticada, porque las personas habían creado un sistema de dioses paganos que había en Atenas, porque la gente que había en Atenas era gente intelectual, era gente que era educada, era gente que le gustaba las novedades filosóficas, les gustaba analizar las escuelas del pensamiento filosófico. Y el apóstol Pablo menciona, el escritor de Hechos menciona aquí 2 escuelas de filosofía, los epicúreos y los estoicos, que escuchan esta disertación del apóstol Pablo, si lo vamos a ver en esos términos, la predicación del evangelio. Pero había en Atenas 2 cosas entonces. Uno, era una ciudad entregada al paganismo, y segundo, era una ciudad con personas que tenían educación tal vez la más alta de su tiempo. Pero esto me hace pensar también que la educación no es suficiente, no hace nada en relación a la vida espiritual. Uno puede ser altamente educado, puede ir a la mejor universidad en los Estados Unidos o escoger la mejor universidad europea o tener educación en diferentes lugares del mundo, tener grados académicos altos, pero eso no le hace nada a la condición espiritual de la persona, porque la educación académica es entrenamiento para el cerebro. El cerebro es entrenado en las ciencias, en las artes, en lo que haya en este mundo. Pero el corazón necesita la palabra de Dios. Y ahí vamos la diferencia, amén. Y este pasaje nos pone en perspectiva y nos hace ver que aunque una persona sea altamente educada, no significa que sea altamente temerosa de Dios. Y ahí está la cosa. Entonces Pablo tiene esta impresión de esta ciudad. Una ciudad altamente educada. Cualquiera diría, pero estas personas son educadas, ¿cómo van a estar andando en estas cosas del paganismo? Sin embargo, cuando una persona, por más altamente educada que sea, no tiene la luz del evangelio, va a andar en cualquier cosa que no sea la verdad del Señor Jesucristo. Si bien yo abogo por la educación, es importante la educación, pero también es importante la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Así que no solamente era una ciudad entregada a la idolatría, también era una ciudad intelectual, Atenas. Y se puede hablar mucho de Atenas,
Pero en este caso el apóstol Pablo estaba reconociendo su audiencia. Muchos eran muy bien educados, pero a la vez eran paganos, y o sea, la educación no hace diferencia al momento de tener una fe. Y en el versículo 16 al 21 vemos que el evangelio del Señor Jesucristo es y será expuesto a los sistemas filosóficos humanos. Este pasaje es bien interesante, hermanos. Es un pasaje donde se puede ver la calidad y el nivel de educación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era una persona que casualmente había creído en el evangelio, solamente porque sí. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le habló a Ananías en Hechos, y hemos visto también eso, le dice, anda a orar por Saulo. Y Ananías dice, no, yo no voy a orar por Saulo, porque ese anda matando a los cristianos, ya ha matado uno, a mí te me va a matar. Y dice el Señor, no, anda a orar nomás por él. Instrumento escogido me es este. Y le voy a enseñar cuánto es lo que tiene que sufrir por la causa del evangelio. Instrumento escogido me es este. Eso sigue hablando de que Dios prepara a las personas, permite que se preparen para que cuando se entreguen al Señor Jesucristo, estas personas sean útiles para la honra y gloria del Señor. Por eso es que una vez puede pensar, decir, pero yo quiero servirle a Dios solamente con esta parte de mi vida. No, hermano, cuando uno se entrega a Cristo, tiene que servir al Señor Jesús con todo lo que es, con todo lo que tiene, en cuerpo, en alma, en mente y en espíritu, servir a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Este apóstol Pablo era un hombre que tenía alta educación y por eso podía enfrentarse y podía exponer el evangelio ante los sistemas filosóficos reinantes en aquel momento en Atenas. Y cuando estos escuchan la palabra de Dios, los epicúreos y los estoicos escuchan la palabra de Dios, lo que ellos quieren es escuchar más profundamente, porque ellos piensan que solamente es un nuevo pensamiento, que solamente es un nuevo sistema filosófico, aparentemente basado en la religión, como ellos solían hacer. Así que Pablo dice aquí, se enardecía su espíritu con todas las cosas que había visto, y esto es lo que pasa con los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo no andamos contentos cuando vemos ciudades o cuando vemos lugares sumidos en la idolatría. Y se enardecía el espíritu del apóstol Pablo porque no podía resistir, no podía poder ver cómo aquel lugar de gente con alta preparación estaba dedicada al paganismo. Y esto a veces tiene que hacernos pensar a nosotros, hermanos. A veces nos sentimos confortables cuando hay paganismo. Hermanos, y similar a lo que está pasando el día de hoy, con estas fiestas que están viniendo, con esta celebración del Halloween que está viniendo, a veces nuestra iglesia hacía actividades alternativas en Oruro, en la ciudad de donde yo vengo. Porque era difícil vivir en la ciudad, porque cuando venía la celebración de los carnavales, no se podía vivir allá. No se podía estar sencillamente porque estás caminando por las calles y como tú no estás al son de lo que ellos están haciendo, hasta con cerveza te echaban en la cara. Éramos los extraños de la ciudad, los creyentes. Hermanos, se enardecía su espíritu. Yo de niño pensaba, ¿no se podrá hacer algo? Porque estas personas no entienden. Ya más tarde me cuestioné todavía un poco más, dije, pero ¿y por qué la iglesia no hace nada? Entonces fui al lugar donde van justamente estos conjuntos, llegan allá y entraban a la iglesia católica, sin querer desmerecer, respetando a las personas que son católicas. Pero eso ha sido siempre una repetición en la historia. Han tratado de asimilar las costumbres paganas, asimilarlo al cristianismo para ganar personas que sigan teóricamente al cristianismo. Pero esa no es la forma de evangelizar. Porque el evangelio es un cambio. Por eso le enardecía al apóstol Pablo cuando veía esa cantidad de paganismo. Entonces, inmediatamente después de esto, se puede ver en el siguiente versículo, cuando se enardece su espíritu, la respuesta que da el apóstol Pablo es predicar el evangelio en la sinagoga y en las plazas públicas. O sea, él no va y empieza a atacar a las personas por qué están haciendo esto. La respuesta que le viene después de ver semejante idolatría en Atenas es predicarles el evangelio. No va ni les dice, ustedes están haciendo, va y les predica el evangelio. Y entonces va a las plazas, va a las calles, les anuncia el evangelio.
Entonces, podemos ver que algunos filósofos, y vemos aquí los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Los epicúreos eran adherentes de un filósofo griego que se llamaba Epicuro, del 341 al 270 vivió, y fundó una comunidad en Atenas que condenaba el exceso y enseñaba una manera simple de vivir. Criticaba la ambición y aconsejaba el retiro del mundo, y él creía en esta corriente filosófica que los dioses no eran seres sobrenaturales, controlando la naturaleza desde afuera. Ellos creían que el alma era una sustancia corporal, y la felicidad y la ausencia del dolor son los principales fines de la vida. O sea, era un pensamiento filosófico diferente a lo que es la perspectiva o la cosmovisión cristiana. Podemos decir que era una cosmovisión diferente a la cosmovisión cristiana, pero era una cosmovisión. ¿Eso qué quiere decir? Que habían personas que vivían de acuerdo a la filosofía de los epicúreos. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a predicar del Señor Jesucristo, chocaba exactamente con la forma en que los epicúreos creían. Pero ellos querían saber un poco más de esto antes de poder sacar su resolución. Y estaban también los estoicos. Y esta palabra se deriva de la palabra estoa, que significa columnato o portal, una columna o portal. Y fue fundado por un tal Zenón, cerca del 308 a.C., y fue Crisipo, el 209 a.C., el que primero lo sistematizó. Al estilo panteísta, los estoicos afirmaban que Dios, los hombres y los animales, las plantas y los objetos inanimados eran fragmentos de la fuerza divina. Es lo que ellos creían. Entonces, cuando aparece predicando el apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo, no armonizaba con su pensamiento filosófico, con la cosmovisión que tenían los epicúreos y tampoco los estoicos. Pero podemos ver que el apóstol Pablo sabía a quién se estaba hablando. Y especialmente aquí podemos ver, el escritor de Hechos sabe quiénes son los epicúreos y sabe quiénes son los estoicos. Y entonces, cuando viene el Evangelio del Señor Jesucristo, estas personas no están muy satisfechas con esa exposición. Así que estas eran dos formas, escuelas de pensamiento que estaban allá. Y entonces el apóstol Pablo es llevado al Areópago. El Areópago estaba ubicado en una cima, en una colina, en Atenas, donde se reunía el Concilio Supremo de la ciudad, y era un lugar donde se tomaban las decisiones para la ciudad, donde también era una especie de corte, donde allá celebraban los juicios cuando juzgaban a alguien. Pero se ve bien claramente que al apóstol Pablo no lo llevan para juzgarle por algo que él había hecho, sino más bien lo llevan por curiosidad. Es como llevarlo al parlamento, es como llevarlo al Congreso. Estás hablando cosas medio extrañas. Mira, queremos que nos hables a todos nosotros. Es como llevarlo al Congreso, al Areópago, allá donde se discutían los asuntos políticos o los donde se juzgaba, lo llevan al apóstol Pablo allá. Y era lógico que ellos se iban a oponer al apóstol, pues el evangelio es contrario a lo que ellos habían aceptado como filosofía de vida. Hermanos, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo piensas? Lo que quiero decir es cómo piensas que se debe vivir la vida. Eso es la filosofía de vida. Los creyentes tenemos una filosofía de vida bíblica. Los que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos renacido de nuevo, tenemos una perspectiva bíblica de las cosas. Queremos hacer las cosas bíblicamente. Pero cuando nosotros no nos rendimos completamente al Señor, a pesar de haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, podemos haber adoptado una filosofía de vida tal vez híbrida con la Biblia. Y aquí la pregunta es, ¿qué filosofía de vida hemos adoptado? Los estoicos eran estoicos, ya saben sus creencias. Los epicúreos eran epicúreos, ya sabemos su perspectiva de la vida. Pero ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cómo crees que se debe vivir la vida? ¿Crees que debe ser una mezcla de obediencia y desobediencia de la Biblia? ¿Crees que solamente debe ser lo que tú piensas? Porque a veces somos selectivos con lo que es la palabra de Dios. Decimos, esto voy a obedecer, esto no voy a obedecer. Esto me conviene, esto no me conviene. Entonces me acomodo, hago así. Como Maradona.
No sé si Messi es así también, pero es bueno. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra filosofía de vida? Y es lo que tenemos que pensar el día de hoy. O sea, no podemos vivir con una filosofía de vida híbrida entre la Biblia y fuera de la Biblia. Cuando hay cosas que yo no sé en mi vida, tendré que averiguar en la palabra de Dios para vivir como la Biblia dice. Tendré que actuar como dice la palabra del Señor. Probablemente eso te lleva a no rendirte al Señor Jesucristo. ¿Vives sobre alguna filosofía de vida a la cual te has adherido? El Evangelio es para ti, aunque parezca simple, el Evangelio es vida. El creer en Cristo te permite vivir una cosmovisión bíblica. Eso quiere decir, ves el mundo de una manera bíblica. No ves como tú quisieras ver, como tu naturaleza te quisiera llevar a ver. Ves como la Biblia dice. Ves con los ojos de la Biblia las cosas que te rodean afuera del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Es un principio bíblico, que todo lo que haga glorifique a Dios. Es bien fácil darse cuenta que cosas hacemos y no hacemos glorifican o no glorifican a Dios. No necesita ser una gran complicación para responderme eso. ¿Qué cosa glorifica, qué no glorifica a Dios? Pablo discutía del Evangelio de Jesús con algunos judíos en la sinagoga. Los epicúreos y estoicos disputaban con él en la plaza y fue llevado al Areópago porque querían saber más acerca de esto. El Evangelio del Señor Jesucristo marca el contraste ante cualquier filosofía del orden humano. El Evangelio del Señor Jesucristo es y será expuesto a los sistemas filosóficos humanos. El día de hoy tenemos el gran desafío del posmodernismo, hermanos. El pensamiento reinante el día de hoy en todo el mundo es el posmodernismo, donde se piensa que no hay valores absolutos, donde se piensa que la Biblia es una narrativa más entre varias narrativas de diferentes grupos y de diferentes grupos étnicos y grupos sociales, donde la verdad no es absoluta, sino la verdad es dependiendo cómo decide el grupo que es la verdad. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo será expuesto aún a los sistemas filosóficos más complicados y reinantes como el día de hoy, que es el posmodernismo. Hermanos, la simplicidad del Evangelio es desafiante para los que se han adherido a un sistema filosófico humano. Como podemos ver en el versículo 22, podemos ver que muestra que los atenienses eran en verdad religiosos, pero eso no significaba que estaban siendo religiosos del verdadero Dios, pues eran paganos. O sea, ser religioso puede llenar un vacío, ser religioso puede mantenernos ocupados, pero no es cuestión de ser religioso, sino de haber encontrado y adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Probablemente en su panteísmo, que quiere decir que creían en muchos dioses, ellos no quisieron olvidar a ningún dios, así que hicieron un altar que decía al Dios no conocido. Así que Pablo explica de la naturaleza de este Dios no conocido desde el versículo 24 al versículo 32. Y aquí podemos ver la preparación del apóstol Pablo, reconociendo su audiencia el apóstol Pablo. Se da cuenta que está en un lugar pagano, se da cuenta que está en un lugar pagano pero de gente altamente educada, con corrientes filosóficas, con una filosofía de vida clara, bien definida. Ahora busca la oportunidad y encuentra un altar que dice al Dios no conocido, versículo 23, capítulo 17. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Reconoce su audiencia y empieza a exponer la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros también lo mismo, que al momento de exponer la palabra del Señor, de predicar el Evangelio, es bueno reconocer nuestra audiencia, con quién estamos hablando. No podemos explicar el Evangelio de la misma manera a una y otra persona. Tendremos que explicarle de manera diferente, como la persona entiende. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, ni es honrada por hombres, por manos de hombres, como si se necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí está hablando de lo que se llama en teología la revelación natural. Está hablando de lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 y el capítulo 2 también de Romanos, donde está hablando que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. La Escritura sostiene que la naturaleza es suficiente para darse cuenta que Dios existe, que Dios es real. Aunque no es suficiente para la salvación, porque la salvación está en Cristo, no a través de la naturaleza. Pero podemos darnos cuenta, está diciendo aquí, está haciendo un argumento el apóstol Pablo, está diciendo, dense cuenta, Dios ha establecido estas cosas. Dios se ha manifestado de esta manera. La naturaleza es suficiente para darse cuenta que es Dios, porque era gente preparada. Entonces está empezando a exponer, está empezando a colocar un argumento claro, diciendo, a través de la naturaleza, Dios se ha revelado. Y está hablando de la especie humana, y el versículo 27 dice, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mire cómo el apóstol Pablo agarra el contexto de donde viven, agarra lo que saben y puede distinguir acerca de lo que ellos están hablando respecto de la revelación general, acerca de lo que de Dios saben por la naturaleza y a la conclusión que ellos pueden llegar. Esto es increíble. Personas que nunca han escuchado el Evangelio pueden saber y afirmar cosas de lo que Dios es. Porque Dios así los ha creado, porque Dios ha revelado a través de la naturaleza. Por eso vamos a encontrar cosas a veces que no nos imaginamos que hay en las personas. Pero hay porque Dios así les ha revelado por la naturaleza. Así que en su panteísmo, ellos no quisieron olvidar ningún Dios, y el apóstol Pablo dice, a este Dios que ustedes le han construido un altar, al Dios no conocido, a este he venido a anunciarles. Y el 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjese, ahora empieza a hablar de la revelación específica del apóstol Pablo, que es la venida del Señor Jesucristo. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ya está diciendo, no es solo la naturaleza. A través de la naturaleza se han dado cuenta que son cosas buenas, pero ahora está hablando de la venida del Señor Jesucristo, del arrepentimiento que hay en el Señor Jesucristo. No da más detalles de cómo ha sido el discurso, pero podemos darnos cuenta que expone el Evangelio. El 31 dice, por cuanto ha establecido el día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí habla de la resurrección de los muertos. Ahora es específico. Está diciendo que a través del Señor Jesucristo, que se ha levantado de los muertos, iba a juzgar al mundo y va a haber justicia para todos. Se está refiriendo no a la justicia en el sentido humano, sino a la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo expone esto, y cuando toca el punto de la resurrección del Señor Jesucristo, es cuando ellos ya no quieren oír. ¿Por qué? Porque ya venían con preconcepciones de su postura filosófica. Y este es el problema del día de hoy también, hermanos. Cuando uno ya ha establecido una filosofía de vida, cuando uno ya se ha adherido a una forma de ver las cosas, cuando uno ya ha decidido, esta es la cosmovisión que yo tengo, cuando uno ya ha dicho, esta forma es de vivir mi vida, y después de que uno le explique el Evangelio o la palabra de Dios le confronta con el Evangelio, y le habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, o le habla parte del Evangelio de Jesús, o completamente del Evangelio de Jesús, hay partes que no van a estar de acuerdo con lo que es el Evangelio del Señor Jesús, y van a decidir que van a escuchar hasta ese punto nomás. ¿Por qué? Porque tenían preconcepciones en su vida. Ya venían con su mindset, se dice en inglés, con su cabeza bien arreglada ya. Y hay cosas que en su vida no van a negociar, aunque se les diga que el Evangelio es la verdad. A esto le llama el apóstol Pablo, son obstáculos mentales también. ¿Cuántas personas por obstáculos mentales no aceptan al Señor Jesucristo y se rinden a Él? Y han decidido vivir
tener una filosofía de vida que no es bíblica. Piensan que están bien, pero vienen delante de Dios con preconcepciones para tratar de mantener su postura y a la vez querer vivir la postura bíblica. Aunque en este caso fue un rechazo completo de lo que es tener al Señor Jesucristo en sus corazones, de lo que es adoptar una cosmovisión bíblica, una forma de ver el mundo desde el punto de vista bíblico y vivirlo. Así que ellos tenían preconcepciones en su postura. ¿Qué preconcepciones tienes en tu vida, hermano? Las cuales no quieres negociar, a las cuales no quieres ceder, a las cuales no quieres dejar de lado, porque piensas que esa es la forma en que se debe vivir a la luz de las Escrituras. Tal vez es diferente. Hermanos, he encontrado en mi vida personas que han abrazado diferentes corrientes filosóficas en sus vidas. Y por esto han cesado su búsqueda espiritual, han dado por concluida su búsqueda espiritual. Piensan que ya está fuera de cuestión el tener una respuesta más o una interacción con algún cristiano que le habla del Señor Jesucristo. ¿Eres tú una de esas personas que piensas que ya tienes la postura y que ahora has cerrado tu búsqueda por el Señor? ¿Eres tú una de esas personas que ha adoptado una cosmovisión híbrida que no se ajusta a la palabra del Señor? Lo que el Señor quiere que nosotros, como hijos del Señor, vivamos rendidos a Él y vivamos como Él ha dicho en su palabra. Él ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, el que cree en mi palabra, aunque vengan las tormentas, vengan los vientos, el que se cree en mi palabra será como una casa edificada sobre la roca, que aunque vengan las corrientes filosóficas, venga lo que venga, esa casa no va a caer. Lo que está diciendo la palabra del Señor, hermano, es que si usted tiene una cosmovisión bíblica, se planta en la palabra de Dios, vive como dice la Biblia, decide vivir como dice la palabra del Señor, usted es inconmovible. Porque lo único que espera son consecuencias de bendición en su vida. Y esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Pero cuando tenemos preconcepciones en nuestra vida, a veces son obstáculos mentales para que nosotros no nos podamos rendir ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero el apóstol Pablo fue suficientemente sabio para darse cuenta y reconocer su audiencia. Reconoció que estaba en un lugar plagado de paganismo y de gente altamente educada. Y les expuso la palabra de Dios como debe ser. El versículo 32 nos habla que se burlaron del apóstol Pablo, pero hubo quienes creyeron el evangelio, tal como Dionisio el Areopagita, Dámaris y otros con ellos. Parece que algunos comentaristas dicen que Dámaris era la esposa de Dionisio, pero no hay evidencia de que así fuese. Pero Dionisio el Areopagita era un miembro del Areópago, de ese board, de ese concilio, de ese lugar, el Areópago, que servía para definir asuntos judiciales, a veces asuntos políticos de la ciudad. Este hombre pertenecía allá y él sí escucha. Algunos de los epicúreos y estoicos se van, casi todos se van, pero este queda con Dámaris y otros con ellos. Pero esta es la constante cuando predica el apóstol Pablo. No vienen exactamente multitudes, especialmente en una sociedad tan adversa. Yo me pongo a pensar, ¿qué sucede si en plenas celebraciones y festividades que hacen en la tierra donde yo he nacido, en Oruro, en pleno carnaval, si yo me pongo a predicar el evangelio, tal vez hasta me pueden apedrear? ¿Por qué? Porque creen sinceramente que tal vez ese es el camino. Y como alguna vez yo le he dicho, son sinceros, pero sinceramente equivocados. La sinceridad no significa que todo está bien. Puede estar uno equivocado. Y así se burlaron del apóstol Pablo. Se burlaron porque estaba ahí mismo,
en la cuna misma del paganismo, estaba diciéndoles: esto no es así, el apóstol Pablo. Y se burlaron, pero hubieron personas que sí creyeron en medio de aquella sociedad tan adversa como le tocó al apóstol Pablo predicar. Pablo presenta el Evangelio del Señor Jesucristo a los atenienses en el Areópago, hablando de la resurrección del Señor, y ellos se burlan de él. No existe comunión entre el Evangelio y los sistemas filosóficos humanos. La simplicidad del Evangelio es desafiante para los que se han adherido a un sistema filosófico humano. Hermanos, Pablo discutía del Evangelio de Jesús con algunos judíos en la sinagoga. Los epicúreos y estoicos disputaban con él en la plaza y fue llevado al Areópago porque querían saber más acerca de esto. Pablo presenta el Evangelio del Señor Jesucristo a los atenienses en ese Areópago, hablando de su resurrección, y ellos se burlan de él. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo marca el contraste ante una filosofía de orden humano. No existe comunión entre el Evangelio y los sistemas filosóficos humanos. El Evangelio del Señor Jesucristo es y será expuesto a los sistemas filosóficos humanos. La simplicidad del Evangelio es desafiante para los que se han adherido a un sistema filosófico humano. Hermanos, ¿sabe qué? La perspectiva del Evangelio de Dios es que es la vida que Dios quiere para el hombre, en contraste con las filosofías humanas. El Evangelio es para todos, incluso para aquellos que ya han adoptado un sistema filosófico humano. El Evangelio es para todos, hermanos. No importa cuán altamente educado seas, necesitas de Cristo. No interesa qué lugares hayas alcanzado, necesitas del Señor. Porque la educación no reemplaza al Espíritu Santo que puede morar en nuestro corazón. Y solamente quiero animarle el día de hoy que evangelice. Cuando usted hable con alguien, reconozca su audiencia. Por eso quiere decir que el Evangelio, ser cristiano, es una fe que necesita leerse. Es una fe que necesita volver a las Escrituras para leer y exponerse, especialmente el día de hoy. Porque hay muchos obstáculos mentales en la sociedad norteamericana el día de hoy, entre los latinos y en el resto de la comunidad de Estados Unidos. Pero si nosotros no podemos defender firmemente nuestros argumentos que son verdaderos y bíblicos frente a los demás, si nos callamos, la sociedad va a seguir yendo en la dirección que sigue yendo aquí en los Estados Unidos. Y nosotros solamente como espectadores estamos mirando. El Señor nos ha llamado a nosotros no solamente para saber el Evangelio, sino para defenderlo, para exponer y para mostrar que es veraz. Y que el cristianismo, más que cualquier otra cosmovisión, es una cosmovisión válida y que es más razonable que el resto de los que existen el día de hoy. Así que vamos a orar un momento. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos el día de hoy, porque, Señor, queremos reconocer la audiencia con la que hablamos. Y nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo, Señor, ha podido exponer tu palabra en situaciones que son difíciles para muchos corrientemente, espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, pero él lo hizo, Señor. Y lo hizo y percibió claramente cómo es su audiencia y les expuso el Evangelio como corresponde a cada uno de ellos. Padre, bendice tu palabra el día de hoy, que nosotros podamos, Señor, venir siempre a ti y que podamos hacer, Señor, conforme a lo que tú dices cuando llegue el momento de presentar el Evangelio. Bendícenos, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.